Hola, como siempre, sean bienvenidos a Enganchando Lectores. Hoy hablaremos sobre uno de esos autores que no necesitan presentación y que al ser presentados, pues en realidad no es mucho lo que se puede decir diferente a lo que ya se ha dicho tantas veces. Me refiero al gran escritor portugués José Saramago. Saramago nació en Aciñaga, Portugal en 1922 y falleció en las Islas Canarias en 2010. En 1947 fue publicada su primera novela, Tierra de Pecado, pero careció de éxito, lo que hizo que el autor se sumiera en un silencio editorial de 20 años. Pues, parafraseándolo, se había quedado sin qué decir y en esos casos es mejor guardar silencio. En 1980 publicó la novela que lo catapultaría a la fama, Levantado del suelo. Durante esa década publicó 4 obras más y en 1991 llegó a las estanterías El Evangelio según Jesucristo, obra que causó gran polémica, pues en ella, a través de su texto, el autor clamó la nocividad de las religiones para la humanidad. Tal afirmación le valió la censura en su país, por lo que Saramago, como gesto de protesta, decidió trasladar su residencia a las Islas Canarias. Después de su obra de 1991, José Saramago publicó 8 novelas más, entre ellas Ensayo sobre la ceguera de 1995, que fue la inmediatamente posterior y que es el título que justamente nos ocupa el día de hoy. Así que comencemos. Nos encontramos con un hombre en su carro, en medio del tráfico. La luz cambia a verde, pero el hombre no arranca. Por supuesto, los otros conductores se ponen como fieras y le dirigen los consabidos toques de bocina e imprecaciones del caso. A pesar de ello, el hombre no arranca. Y la razón, la sencilla razón para ello es que se ha quedado ciego. Así, de la nada. Estaba esperando el cambio de luz del semáforo y de repente se ha convertido en un invidente. Una blancura lechosa ha inundado sus ojos y le impide ver. Finalmente, un desconocido decide ayudarlo. Lo lleva y lo deja en casa. El ciego, temeroso de que lo puedan robar, no invita a pasar al buen samaritano, quien termina robándole el auto. Al día siguiente, el ciego va al médico. En el consultorio, diferentes pacientes aguardan. Entre tanto, el ladrón se ha quedado ciego y así comienza a diseminarse la epidemia de ceguera. Todas idénticas, todas repentinas, todas llenando los ojos de una lechosa blancura. El gobierno decide enclaustrar en centros de confinamiento a los afectados por la ceguera y a todos aquellos que han estado en contacto con ellos, con la esperanza de evitar que la epidemia continúe su inexorable avance sobre la población. El ejército ha sido desplegado alrededor de estos centros y tiene la orden de abrir fuego sobre cualquiera que intente abandonar estas improvisadas sedes cuarentenarias. El miedo se ha apoderado de todos y el miedo normalmente conduce al caos. Nosotros seguiremos al primer ciego y su esposa, al doctor que lo revisó y su esposa y a un grupo de pacientes de este a su lugar de reclusión. En este lugar, las raciones para alimentar a las personas puestas allí en cuarentena inicialmente llegan a tiempo, luego no es claro cuándo llegarán y luego sencillamente dejan de llegar. Todos los días ingresan más y más personas al centro en el que están recluidos nuestros héroes. El espacio se reduce y la convivencia se hace cada vez más difícil. Los más fuertes se aprovechan de los más débiles. Los más débiles no consiguen organizar una defensa y sencillamente esperan que alguien más resuelva el problema por ellos. Las tensiones escalan y necesariamente habrá conflicto. Pero allí hay alguien que puede ver. Solo 1 o 2 ciegos lo saben y será esa persona quien haga la diferencia, por lo menos para un pequeño grupo de invidentes. Basta con que piensen en cualquier película en la que una epidemia trae el apocalipsis y un pequeño grupo de personas, normalmente perfectas desconocidas, intenta sobrevivir. Esto es justamente lo que encontrarán en este libro. Aquí Saramago nos enseña lo frágiles que son los convencionalismos sociales y cómo ellos se desmoronan cuando creemos que nadie nos ve o cuando el orden desaparece por la razón que sea. Y nos convencemos de que en tal situación, lo primero y único que importa es uno mismo. Es una obra llena de egoísmo, violencia y maldad que refleja la bestial naturaleza del ser humano. La naturaleza pusilánime y ventajosa de la que el hombre se vale en las miserias para tomar ventaja de los demás, para pedir a otros que se sacrifiquen en nombre del bien común, sabiendo tranquilamente que así ofreciera su propio sacrificio, ese jamás sería aceptado porque no es lo que se requiere. Saramago nos muestra que la verdadera naturaleza del ser humano es mala y que una persona solo se regula cuando es observada. Ante la ausencia de ojos, ¿qué más da lo uno o lo otro? Al final no podrán identificarnos y por tanto, por lo menos en teoría, podemos comportarnos como nos venga en gana. Esta postura coincide con un hallazgo presentado por una de las 4 grandes firmas de auditoría del mundo durante una charla sobre fraude corporativo a la que tuve oportunidad de asistir.
En ella, los conferencistas expusieron una campana de Gauss y explicaron que era la representación de la distribución normal del comportamiento humano. Indicaron después que una de sus colas representa el 20% de la humanidad, que es absolutamente incorruptible. Es decir, que sin importar si está siendo observado o no, un miembro de esta selecta porción de nuestros congéneres jamás obrará de manera incorrecta. Posteriormente señalaron que la otra cola de la curva representa el 20% de la humanidad, que es perversa hasta la médula. Así que estos seres, sin importar si están siendo observados o no, si pueden ser castigados o no, actuarán criminalmente, porque esa es su naturaleza. Pero lo más desalentador llegó cuando los expositores se refirieron a la porción restante de la curva normal, a la fracción central de la misma, en la que se ubica el 60% remanente de la humanidad. Ese 60%, explicaron, se comporta de manera oportunista, es decir, que dependiendo de si son observados o no, obrarán de una u otra forma según les convenga. En un mundo de ciegos, ya sabemos cuál será su proceder. Por eso es que, aunque suene duro, cuando el contrato social es roto por algún individuo, sin importar de dónde proceda o de quién se trate, debe haber punición. Esta idea es completamente opuesta a lo que en realidad ocurre en muchas de nuestras naciones, en donde la justicia parece ciega, pero no porque se aplique con imparcialidad, sino porque en realidad pareciera que no observa y por tanto no castiga las injurias que muchos cometen. Al no ser observadas y consecuentemente no ser castigadas, dichas conductas se repiten. Aunque desalentadora y no una gran contribución para mantener la fe en la humanidad, Ensayo sobre la ceguera es una gran pieza de literatura en la que Saramago, quitando la vista a sus personajes, pretende abrir nuestros ojos a las realidades de la vida. Por supuesto, se trata de un libro que recomiendo. ¿Ustedes ya lo leyeron? Me gustaría conocer sus opiniones. Por favor, déjenlas en los comentarios. Antes de irme, solo quiero hacerles una pregunta más. ¿En qué porción de la campana de Gauss se ubicarían ustedes? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Un abrazo.